banca, ¿ok? Y automáticamente el dinero entró a la cuenta de la municipalidad. Entonces la municipalidad no tiene que mandar una persona a recoger el dinero, ni hacer la transferencia bancaria, ni pasar, digamos, todo ese trámite administrativo. Hay muchos municipios que no cobran parqueo en algunas zonas porque es más costoso todo el armado administrativo que cobrar el parqueo. Es decir, si yo tengo que pagarle a una persona que vaya a controlar el parqueo, que luego vaya a buscar el dinero a las máquinas y que luego de las máquinas vaya al banco y lo deposite y luego alguien de la municipalidad se encargue de hacer, de incluir ese dinero, el presupuesto de la municipalidad, y bueno, o sea, piénselo por la cantidad de autos y es un sistema bastante problemático. Lo mismo para algunos malls. Ahora, si yo al mall o a los municipios les digo que el dinero llega automáticamente a la cuenta, que es como el tema de Uber, y bueno, yo me quedo tranquilo, es más cómodo para mí. Por eso las municipalidades, los municipios, perdón, los municipios y los malls y las empresas toman esto, ¿no es cierto? Toman este sistema de Pango y para, para el usuario es mucho más fácil. Yo, por ejemplo, cuando voy bueno, ya hace bastante, ¿no? Porque ya hace bastante que estoy en cuarentena, pero cuando iba al mall de Jerusalén, ¿qué pasaba? Yo entraba al mall de Jerusalén y en el momento que yo apretaba el botón para recoger la tarjeta, yo recibo un mensaje por SMS, no por WhatsApp o por el aplicativo, sino un mensaje de texto, ¿no es cierto?, al teléfono, en donde me decía, entraste a tal parqueo, ¿quieres pagar por Pango o prefieres pagar de otra manera? Entonces yo pongo Pango, hago clic en el link que ellos me dan, es lo único que tengo que hacer, y cuando salgo lo pago. Y no tengo que estar yendo a la máquina, no yendo a la máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es mucho más cómodo, pero es más cómodo más que nada para las empresas, ¿ok? Esto tiene que quedar en claro, es decir, con respecto a em, el modelo de negocios. Entonces hay que entender en última instancia quién es el que va a pagar y por qué lo va a pagar. Ustedes están viendo el PowerPoint, ¿no es cierto? Sí, profesor, se Sí, ve. sí. Bueno, entonces sigamos, Sí, señor. vayamos ahora con Keren. Keren me plantea, bueno, hay muchos parqueos que no se pagan, que son libres. Entonces, la pregunta que hay que hacer acá, ¿no es cierto?, para ver este tema de desafío es, bueno, ¿por qué se podrían llegar a pagar? Es decir, ¿qué es lo que podría llegar a cambiar aquí para que se tengan que pagar? Les vuelvo a dar dos ejemplos, el de la startup de los supermercados y el tema de, por ejemplo, Amazon. El tema de los supermercados es muy fácil entender que la gente cada vez tiene menos tiempo libre para algunas cuestiones. Yo no sé cómo es allí con ustedes, pero por ejemplo, bueno, yo me acostumbré también a comprar ropa por internet. Es decir, me resulta más fácil, bueno, yo soy una persona bastante, no, no soy especial, yo creo que varias gente es así, de que no tiene fuerza ni ganas muchas veces de estar en el mall viendo la ropa, probándola. Más fácil mirar lo que a uno le gusta, pedirla y listo. Prefiero hacer otras cosas. Yo no digo que todo el mundo sea como yo, pero existe ese mercado. Así que hay mucha gente que lo mismo hace con el tema del supermercado, es decir, hay cuestiones que es más fácil que vayan y te la traigan hasta tu casa y listo. Y en el tema de Amazon, ¿ok?
hay cuestiones que uno puede conseguir que no podría conseguir sin Amazon. Ahora, eso llevó un tiempo. Bueno, lo mismo pasa aquí con el tema de pagar el parqueo. Que hoy no se pague el parqueo no significa que no se pueda llegar a pagar en el futuro. Y ustedes tienen que entender que cada vez van a haber más autos y más necesidad de alguna manera de organizar. Y esto la economía informal no lo va a poder organizar. ¿Se entiende? Porque cada vez más van a ir desarrollando dos cuestiones. Las tecnologías van entrando y al mismo tiempo vamos a querer mayor comodidad. ¿Ok? Vamos a querer tener todo mucho más cómodo, así como, no sé, ustedes piden ciertos beneficios en distintos rubros, bueno, cada vez van a querer más comodidades también, si ustedes quieren, a nivel del manejo, ¿no es cierto? No sé, piden más comodidades en temas de salud, más comodidades en temas de, no sé, de la burocracia estatal, etcétera, etcétera. Y bueno, también va a llegar a esto. Es decir, hay dos procesos que tienen lugar en paralelo, entonces la idea es entender, ¿no es cierto?, por qué se llegaría a pagar, no únicamente que no se paguen. Sigamos. Hilda, ustedes me interrumpen si hay algo que no quede claro, ¿ok? Yo, si no, sigo avanzando para no demorar. Hilda, a simple vista es un proyecto costoso, a diferencia de lo que se utiliza actualmente aquí. Una persona que te espera en la salida para cobrarte el servicio. Acá yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro que esta sea una lectura correcta. Es decir, pagarle a una persona que esté ahí controlando, yo no creo que sea más económico que poner un aplicativo y poner la tecnología. Este es un tema de evaluación. Por algo, de alguna manera, muchas empresas lo están teniendo. Y acá yo quiero hacer dos aclaraciones que me parecen muy importantes. Lo tendría que haber hecho antes con la economía informal, pero bueno, lo hago ahora. Y es que la tecnología no trae desocupación, esto tiene que quedar en claro. Israel, antes de esta crisis del coronavirus, que ahora, bueno, por supuesto, como en todo el mundo, la economía casi se paró, ¿no es cierto? Pero Israel tenía una desocupación del 3,4%, 3,5% de desocupación, y es un país muy tecnológico, es decir, no es que la tecnología trae desocupación. Esto por un lado. Por otro lado, estos trabajos, como por ejemplo la persona que cuida el auto, cada vez menos gente lo va a querer hacer. Es decir, yo no creo que ninguno de ustedes quiera trabajar en ese tipo de trabajos, no sé, cobrando a la persona. No hay ningún tipo de problema con ese trabajo, quiero que quede claro. No estoy diciendo que haya un problema con ese trabajo, estoy diciendo que cada vez la gente va a querer menos hacer ese trabajo. Así que en ese sentido, yo no estoy seguro de que realmente incluir tecnología implique un costo. Esto no es así y no es directo. Ahí hay un tema de a veces malos entendidos. Por supuesto que hay que tomarse otras medidas, que no es únicamente incluir tecnología. En ese sentido es más que claro, pero la tecnología no necesariamente implica desocupación. Scarlett. Scarlett, Evangelista, las empresas privadas pudieran contratar dichos servicios, por lo tanto también se beneficiarían. Por supuesto, por supuesto. Ahora, las empresas privadas, los malls, los municipios, son los que más interesados están en incluir. Ahora, no son ellos los que pagan. Hay que entender, por eso yo lo pongo como pregunta, ¿quién es el cliente del aplicativo? El cliente del aplicativo es la persona que va a parquear. De ahí, es decir, por, no sé, 20 centavos más o, no sé, 5 pesos más o lo que sea, se generan ingresos para la empresa, ¿no es cierto? Para esta oportunidad de negocios. Supónganse que, no sé, el ICI
Erika y Oscar, junto conmigo, creamos una empresa que se encarga de incluir a esta tecnología y otras tecnologías en República Dominicana. Lo hacemos junto con Semprende para tener todo el respaldo y no preocuparnos de distintas cuestiones y tener más fuerza para negociar con el gobierno y las empresas privadas. ¿Ok? Entonces nosotros vamos con este respaldo, con la carta del rector, con el respaldo de la universidad y vamos y le decimos al municipio de Santo Domingo, hagamos esta prueba pensando en dos cuestiones, República Digital y pensando en un Santo Domingo mejor, en Santo Domingo 2030, por decir algo. Entonces, vamos con ese respaldo, lo implementamos. Ahora, tenemos que quedar en claro que de a poco, porque a los usuarios igualmente tienen que pagar de alguna manera el estacionamiento, el parqueo. En algunos lugares los tiene que pagar. Entonces nosotros vamos a las empresas y con el respaldo que tenemos le decimos, mira, nosotros traemos esta empresa, nosotros hacemos un acuerdo con la empresa desde Semprende para que nos consideren importantes y de esa manera les damos convencemos a, no sé, a Blue Mall que lo imponga en su estacionamiento. Y para la gente, en vez de tener que hacer la cola directamente, ellos apretan en un link y cuando salen de Blue Mall ya pagaron el parqueo. Entonces, el cliente es el, el, la persona que va a parquear. Esto tiene que quedar en claro. Por supuesto que las empresas, los que nos dan el sistema son aquellos que de alguna manera también disfrutan de este beneficio. Elsie, vamos a tu caso. Esta aplicación podría no ser viable en República Dominicana ya que no contamos con parquímetros en las calles en ninguna zona del país. Existen varias zonas donde las personas se parquean en la calle, a veces se paga y a veces no, y si se paga, se les paga a individuos que se apropian de esa zona, siendo calles, avenidas y demás, donde es permitido el parqueo. Esto está clarísimo, que la situación hoy no necesariamente eh, implique la necesidad del aplicativo está muy claro, si no ya se hubiese hecho. Ahora, tú piensa en, por un lado, los ingresos que puede conseguir el municipio de Santo Domingo, al mismo tiempo de que consigue un beneficio económico, ordena el tránsito. Ustedes saben perfectamente lo que son los malos estacionamientos. La gente esta que, eh, digamos, se adueña de las calles, ellos pueden entrar como controladores. Se le puede dar una profesión para controlar tecnológicamente el tema de los servicios, porque tampoco es mucho más complejo. Y al mismo tiempo, para el usuario, eso no implica un costo. Hay que entender que eso no implica un costo, porque si uno le está pagando a un individuo, que es mucho mejor que hacerlo directamente con el aplicativo y no tener que estar con efectivo. Es verdad, no sería para todas las zonas, no sería para todas las zonas, sería para aquellas zonas que realmente es imprescindible arreglar o, digamos, ordenar el parqueo, ¿no es cierto? Zonas gubernamentales, etcétera, pero al mismo tiempo tienen los malls. O, por ejemplo, con el caso de Laura o del el otro grupo que habíamos hablado, el tema de las universidades o otro tipo de instituciones, como por ejemplo el aeropuerto, ¿no es cierto? Ese es otro ejemplo de cliente. ¿Se entiende él? Sí. Sí, yo entiendo, profesor. Incluso Oh, estaba leyendo, sí, tengo el ejercicio abierto sí, y luego de eso yo digo que le también explico que para analizar los ecosistemas de este país con referencia a esa aplicación sí. deberíamos tener implementados los parquímetros, o sea, porque yo no puedo, o sea, yo podría decir que sí, ok, sí, es una aplicación muy buena, pero si no, yo sé que también es una oportunidad de negocio y que si ya estarían los parquímetros, no sería igual, pero no podría ser el análisis de los ecosistemas sobre la base de la aplicación, porque, o sea,
Aquí no Yo funciona. te entiendo perfectamente, Elsie. Yo Ok, ok. te quiero contar algo. En primer lugar, bueno, yo simplemente tomo aquellas partes de cada uno de los trabajos que me parece importante para que todos, pensando más que nada en el trabajo final y para hacer un poco de cierre. Ahora, yo te quiero comentar algo con respecto a esto de que no hay parquímetros. Que no haya parquímetros no significa que no exista la necesidad y que no exista el paso. Es decir, a veces las tecnologías nos permiten pasar del 1 al 3, hacer el 2 y el 3 más rápido y no tener que hacer el 1, el 2 y el 3 con los distintos tiempos. Por supuesto, si el sistema de parquímetros ya estuviese, sería mucho más fácil. Ahora, tal vez sería más dificultosa la oportunidad de negocios. ¿Se entiende? Porque habría varios competidores que ya se estarían moviendo para hacer esto. Es más, seguramente de la empresa Pango, la gente de Business Development, ellos no se conectaron con la gente de Santo Domingo porque analizaron y no vieron ahí los parquímetros. Entonces dijeron, bueno, no nos conviene entrar en este momento en este tipo de lugares. Es decir, estoy completamente de acuerdo contigo. Cuando hacemos el análisis, analizamos que los parquímetros es una característica muy importante. Ahora, veamos aquí dos cuestiones. En primer lugar, hay parquímetros que se paguen, hay parqueos que se pagan en forma informal, pero se pagan. La segunda cuestión es que, hay tres cuestiones. La segunda cuestión es que a futuro el tema del parqueo va a necesitar ordenarse mucho más. Hoy está, de alguna manera, está como descontrolado y hay muchos embotellamientos, es muy dificultoso viajar con el carro a determinadas horas por Santo Domingo. En el futuro, de acá a 5 años, ese problema va a ser mucho mayor. Es decir, no es que va a disminuir. Entonces el tema de controlar el parqueo desde el gobierno va a ser, si tú quieres, algo mucho más necesario. Es decir, estamos hablando de un proceso que se incrementa. Y en tercer lugar, si bien el parquímetro no existe, existen otras instancias. Profesor, ¿está ahí? Dejé de No se escuchar, escucha, dejé de escuchar. profesor. Profesor tiene problema técnico, parece. Sí, sí. ¿Me escuchan? Ahora Sí, sí. ahora sí, ahora sí. Sí, ahora, profe. Dejó de hablar de nuevo, pues. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Sí, 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 profesor. profesor. Nosotros Sí. lo escuchamos. Bueno. El profesor se fue.
Él se ve, pero hasta el momento no se Se ve, pero no se escucha. Yo no lo veo tampoco. Parece como que se fue. O sea, parece como que se le cortó. Ahora fue que se fue, se cortó, ajá. Hay que darle tiempo, que eso siempre le pasa. Chicos, miren, es Elsie que habla. Ustedes saben que el profesor está hablando de mi trabajo. Ahora mismo yo tengo que encargarme de mi hija. De una vez yo voy a hacer algo y regreso a la videollamada para que le digan a él cualquier cosa si ya vuelve, ¿ok? Está todo. está bien. Gracias. Está bien, Elsie. Está bien. ¿Me escuchan ahora? Sí, Sí, profesor. profesor. Ok, bueno, no sé por qué no se escuchó, así que, bueno, ahora que me están escuchando va a ser más fácil. Bueno, sí, yo escuché que él sí tenía problemas. Dígame hasta qué punto se escuchó, así yo sigo, digamos. Usted estaba comentando la parte final del ejercicio de él, si era. ¿Cuál de? Ok, la parte final del ejercicio de Elsie, ¿hasta ahí se escuchó? Sí. Sí. Un segundo. Bueno, básicamente lo que yo estaba diciendo es que hay tres cuestiones y esto quiero que quede claro. La primera cuestión, que ahora no se esté utilizando, no significa de que a futuro no necesite utilizarse. Es decir, van a aumentar la cantidad de autos. Ustedes tienen que entender cuando se analiza oportunidad de negocios que ustedes no están analizando únicamente lo que está pasando hoy, cuál es la foto hoy, sino que lo que están pensando es la tendencia, y la tendencia dice dos cuestiones. Cada vez ustedes van a querer más comodidad, van a querer utilizar mayor tecnología y por otro lado van a aumentar la cantidad de autos. Entonces, de alguna manera van a tener que organizar el tema del parqueo. Por eso hay que entender la tendencia. En segundo lugar, ya existe algún tipo de pago en el parqueo en la calle, como ustedes están haciendo, por ejemplo, con la gente a la que le pagan de una manera informal. Y la tercera cuestión es que si bien no existen los parquímetros, existe una base como para comenzar, como es el tema de los malls, del aeropuerto, de las universidades y de otros lugares en los cuales existe una persona a la cual ya le están pagando. ¿Se entiende? Sí, ¿Se escuchó bien ahí o Sí, no? se entiende, se profesor. entiende. Sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos a seguir. Yo escuché que él sí tenía problema con el hijo, así que no hay ningún problema. Luego se lo comentan a ella. ¿Ok? Sigamos entonces con el tema de los trabajos. Bueno, Ashley,
ustedes ven el PowerPoint. Para que Pango pueda funcionar en República Dominicana, en primera instancia se debe llevar a cabo un convenio, contrato entre la alcaldía y los creadores de la aplicación. También se debe modificar el diseño de las calles y carreteras del Distrito Nacional. A su vez se deben adecuar las aceras correspondientes y actualizar los mapas y plano de todo el Distrito Nacional. Ok, esto es muy interesante lo que comenta Ashley, porque hace realmente a los pasos en la estrategia de negocios. Lo que Ashley plantea es cierto, no únicamente con, digamos, la alcaldía, ¿ok? Hay que sumar ahí a otros actores, no únicamente a la alcaldía, pero por supuesto que la alcaldía es uno de los actores con los cuales hay que negociar. ¿Cómo? Que yo me había retirado, profesor, y ya regresé. No hay problema, no hay problema. Ustedes no me escuchaban a mí, pero yo escuché a él sí cuando comentaba que tenías problemas o tenías que atender algo con el hijo, así que no hay ningún problema. Okay. Yo igualmente hice un cierre, pero igualmente voy a volver un poco al final con esto. Lo que estoy comentando ahora es el caso de Ashley, que ella comenta algo y yo esto lo traigo acá porque me parece muy interesante para el trabajo final, entender las estrategias. Ashley plantea algo que tiene razón. Hay que hacer una negociación, es decir, ustedes me preguntan a mí, ¿yo qué es lo que haría? Yo haría un grupo, no sé, Ashley, Elsie y Oscar y Erika. Hacemos una pequeña empresa, llegamos a un acuerdo con Semprende. Tenemos el respaldo de una PEC para que no sea un grupo únicamente, ustedes saben, de emprendedores sueltos y de locos sueltos, sino llegar a algún tipo de respaldo. De esta manera, yo voy a negociar con Pango y yo voy a negociar con la alcaldía. Yo le voy a decir a Pango, negociamos juntos, yo me encargo de negociar con la alcaldía y con los malls. Yo tengo el respaldo de una PEC y al mismo tiempo de que tengo el respaldo de una PEC, tengo el respaldo de, bueno, ustedes saben, las familias importantes de República Dominicana que participan en la junta de una PEC. Ahora, ¿por qué a una PEC le puede interesar esto? Porque primero genera ingresos también para una PEC, porque ahí voy a tener que ceder parte de mi startup, ¿no es cierto?, para que sea conjunta, y al mismo tiempo, porque una PEC va a poder desarrollar otras cuestiones, va a poder desarrollar el back office, la parte técnica de esta operación. Ustedes saben que tienen ahí ingeniería, computación, tienen la parte de publicidad, de mercadeo, es decir, tienen otras áreas en las cuales una PEC podría estar interesada en desarrollarla. Pero como Ashley plantea, una vez que tienen el acuerdo con Pango, van a ir a la alcaldía y le van a decir, mire, ustedes van a llegar a la puerta que corresponde justamente por el respaldo de una PEC. Entonces van a ir a la alcaldía y decir, mire, tenemos este proyecto donde va a haber más ingresos para la alcaldía, vamos a mejorar, y todo esto dentro de República Digital. ¿Qué le parece? Un proyecto de dominicano que lo traemos tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo que ella plantea es así. Ahora lo quería aclarar para que quede claro que acá la negociación no es entre Pango y la alcaldía, es entre ustedes y Pango y ustedes y la alcaldía. Y una vez que están hechos estos dos acuerdos, luego hacen un acuerdo conjunto, pero ya sobre la base de que son ustedes los que van a representar a Pango y son ustedes los que van a representar a la alcaldía frente a Pango. Esta es un poco con respecto a la estrategia de negocios. Díganme si está claro lo que comenté o no, porque esto es parte del trabajo final, por eso lo pongo. Sí, está claro. Está claro, profesor. Sí, profesor, okay. Está claro. Ok, entonces seguimos. Evelyn, para que esta aplicación funcione en nuestro país tendríamos que hacer algunas adaptaciones y lo primero que puedo observar es que en República Dominicana no tenemos parquímetros, que es la base principal del uso de esta aplicación. Y acá, bueno, ya comenté varias cuestiones, pero retomé de este trabajo esta cuestión para discutir algo nuevo, y es el tema de los costos. ¿En qué medida los costos justificarían la inversión o no? Y esta es una cuestión que
en el trabajo tiene que quedar en claro, es decir, parte del análisis de la oportunidad de negocio. Nosotros entendimos que oportunidad de negocios son problemas, problemas a los cuales tenemos que encontrar una respuesta, un desafío que tenemos que vencer, ¿no es cierto? Bueno, entonces la idea es ver en qué medida vencer, digamos, cómo solucionar este desafío para que el costo justifique la inversión. En el caso de que no tenemos parquímetros, y bueno, habría que evaluar en qué medida se puede pasar del 1 al 3 sin pasar por el 2, es decir, en qué medida pasar a República Digital sin pasar por el parquímetro previamente. Para que quede claro, en Israel casi no hay parquímetros ahora. En una época había, ahora no hay más parquímetros. Y la gente de la alcaldía, etcétera, entendió que los parquímetros hay que mantenerlos, se rompen, hay que llevar al técnico, etcétera. Es decir, también llevan un costo, no es que es únicamente ganancias. Entonces, una de las cuestiones que tienen que quedar claras en el trabajo es ver en qué medida los costos de enfrentar estos desafíos, porque en todas las oportunidades de negocios hay desafíos, justifican la inversión. Irati, una vez que esta epidemia pase, el clima de la República Dominicana estará en sus condiciones regulares y será de buen provecho para cualquier tipo de inversión en República Dominicana, como ha sido en los años anteriores. Y acá hay dos cuestiones que me gustaría dejar en claro. En primer lugar, el tema de algo que ustedes plantean muy bien es que, bueno, es verdad, estamos en un momento de crisis. Ahora, hay que pensar también en el día después, ¿ok? Hay que pensar en el día después de esta crisis, porque esta crisis no va a ser para siempre. Así que hay que pensar en el día después. Y en segundo lugar, hay que pensar en qué medida esta crisis puede llegar a ser un momento de oportunidad o no. Yo sé que pensar en esta cuestión y decir esto en este momento puede resultar incómodo, sobre todo para muchos de ustedes que como yo estamos en casa, con dificultades, etcétera, un poco asustados al ver las noticias. Yo eso lo entiendo perfectamente, ¿no? Quiero que ustedes sepan que entiendo perfectamente el momento en el que están pasando. No es algo que lo digo por decir, sino porque, bueno, en Israel empezamos antes con las cuarentenas y sé perfectamente que en un primer momento, cuando se empiezan a hacer más análisis, se genera mucho miedo. Así que, bueno, en primer lugar, mi recomendación es no mirar noticias, sobre todo en esta época. Pero, en segundo lugar, comparto lo que dice Irati. Irati tiene razón. Ahora, justamente como Irati tiene razón, hay muchos proyectos que no se hacen. Generalmente la gente no piensa en proyectos. Y eso también es un momento de oportunidades, porque de alguna manera nos permite a nosotros sentir que hay alguna normalidad, de que las cosas continúan, que no estamos, si ustedes quieren, únicamente en el presente, que con toda esta incertidumbre y miedo de lo que está pasando. Entonces, también es un momento de oportunidades esta crisis. Yo sé, resulta difícil pensarlo, pero como Irati pues, lo sostiene, en un momento donde todo está bien, las oportunidades son más dificultosas. Cuando todo está bien, las oportunidades son mucho más dificultosas porque todo el mundo quiere hacer negocios. Cuando hay momentos así como estos de crisis, bueno, como estos, la verdad que es ya algo más difícil, ¿no? Pero cuando hay momentos de crisis, generalmente se generan algunas oportunidades porque es más fácil, si ustedes quieren, y hay menos competencia para generar. Así que lo que yo planteo y lo planteo como pregunta es, bueno, hay que evaluar en qué medida es una oportunidad, en qué medida no es una oportunidad, pensar en estos proyectos en este momento. Es decir, para decirles, para que quede claro, si ustedes van en este momento a hablar con las empresas, con Pango y con la alcaldía, continuando con el comentario que hizo Evelyn antes, no, perdón, Ashley,
con el comentario que hizo Ashley, ¿no es cierto? ¿En qué medida hoy tal vez sea más fácil tratar de impulsar algo con la alcaldía y eh, con la empresa, justamente por la situación en la que está? Es un tema para evaluar. ¿Okay? Eh, Pasamos a Cristal. ¿Eh? Sí, Cristal. ¿Se entendió lo que comenté antes con el tema de los tiempos? Al Sí, menos yo profesor. entendí, profesor, de mi ejercicio, yo lo entendí. Ok. Ah, Si alguien no entendió, que me lo comente. Yo simplemente quiero decir que yo comprendo y comparto 100% lo de Irati. Ahora, desde mi experiencia, hay cuestiones que justamente avanzaron mucho más, justamente porque en este momento de crisis, de alguna manera, también surge la necesidad de nuevos proyectos, y a veces pensar en el día después tal vez también es una comodidad, ¿no es cierto? Es decir, se consigue mayor respaldo en algunas cuestiones. Pero bueno, es un tema para evaluar, ¿no? Yo entiendo la dificultad muchas veces hasta a nivel personal para sentarse y pensar en esto. Cristal. En este caso, la inversión de traer la AP sería por cuenta del Estado. No, esto no es así. Esto no es así. No, el Estado es un actor importante, pero no, el Estado Cristal no es un inversor. Es decir, es un inversor, pero no un inversor de oportunidades de negocios. Ellos pueden definir, si tú quieres, ciertas cuestiones, ciertos ejes que generan los marcos. En el caso, bueno, ahora no sé, con el tema de las elecciones, qué va a pasar, etcétera, pero República Digital es un ejemplo de lo que el Estado va creando como marco para generar oportunidades de negocios, pero traer la aplicación no va a ser cuenta del Estado. Eso tiene que quedar en claro. No es, digamos, una tarea del Estado hacerlo. Lo que ustedes hacen es justamente negociar, atraer, en donde se beneficia la empresa, Pango, se beneficia una PEC, se beneficia el Estado y otros actores en incluir esta tecnología. Lo que pasa es que, bueno, un poco, si ustedes quieren, la idea de cómo integrarlo pasa por ustedes, y este trabajo de justamente integrarlos para incluir estas tecnologías, ¿no es cierto? Ese es un poco el valor agregado o lo que genera la oportunidad de negocios. ¿Esto quedó claro? Porque yo lo comento esto y lo traje el caso de Cristal, porque en varios de los proyectos a veces queda como que, por ejemplo, para trabajar con Asia, tiene que ser un acuerdo entre los países, ¿no es cierto? Es decir, que, no sé, el Estado dominicano o el gobierno dominicano firma un acuerdo con el gobierno de China. No, eso no es la oportunidad de negocios. Eso puede generar un marco para hacerlo más factible, pero ese no es la oportunidad de negocio. Así que por eso lo traje como referencia. Bueno, Erwin. Erwin se plantea algo muy, muy importante. No está en todos los trabajos. En varios trabajos están, pero no en todos, que es el tema de República Digital. Por supuesto, este proyecto entra perfectamente en la línea de República Digital. El desafío es cómo podría incluirse en esta política, es decir, hay que analizar en qué rubro. ¿Y por qué digo esto? Para el trabajo final, si ustedes me ponen, por ejemplo, que entraría en República Digital, miren, yo por supuesto que le voy a poner una buena nota. Ahora, para que yo esto lo pueda pasar y que lo veamos con empresarios y gente de inversión y gente interesante, yo necesito que me digan cómo incluirlo, porque República Digital es muy grande, hay varias cuestiones. El tema es explicar claramente en qué medida un proyecto de estas características
podría incluirse en la política del gobierno, del Estado, de convertir a República Dominicana o de digitalizar varios de los procesos en República Dominicana. El tema es que ustedes me lo expliquen, no únicamente que me lo mencionen, pero lo que Erwin trae me pareció muy interesante. Nairobi. Lo ideal sería que en nuestro país esta aplicación fuera asociada con los distintos parqueos de los centros comerciales para que cualquier usuario pueda encontrar estacionamiento en estos lugares también. La respuesta es sí. Ahora, ¿no sería un mercado pequeño? Es decir, me parece bien lo de los centros comerciales, pero como uno. Es decir, ¿y por qué lo traigo como referencia? Porque muchas veces en los proyectos ustedes presentan un nicho demasiado pequeño y acá tienen que tener una visión un poco más general y universal, no únicamente para los centros comerciales, sino para, si ustedes quieren, como una especie de objetivo, como una especie de meta a mediano plazo, si ustedes quieren, tendría que ser todo lo que implique costos del auto se paga a través del aplicativo que ustedes desarrollarían una vez que incluyen este aplicativo. Por ejemplo, ustedes tienen ¿cómo es? El peaje, ¿no es cierto? ¿Se dice peaje? Lo que se paga en la ruta. Así es que se dice, es así que se dice, sí. Sí, sí, Ok. profesor. Ese mismo que se llama. Y bueno, ¿y por qué no lo pagamos con esto? Es decir, no únicamente el parqueo. Empezamos por el parqueo, pero ¿por qué no pagar también el peaje? Es decir, la idea es justamente tener una visión un poco más amplia, es decir, en alguna manera Profesor. convertirse en todo lo que implique que se tenga que pagar en relación al auto en la calle, y bueno, que se pague a través del aplicativo. Sí, dime. Que yo vi en la aplicación Pango de otro país, Sí. la de España concretamente, se podían hasta pagar las multas de tráfico por la aplicación. Totalmente, claro, exactamente, exactamente. Ese es un ejemplo. Tú sabes, profesor, que Sí, yo cuando estaba haciendo el ejercicio, yo pensé en eso, en pagar el peaje, pero yo no lo agregué porque hay otra aplicación con esa se puede pagar el peaje, no me acuerdo el nombre, pero sí existe una aplicación que se puede pagar específicamente el peaje. Paso rápido, Libre, ¿verdad? creo que es que se llama. Ajá, paso rápido. Y tiene un Exacto. sticker en el Paso rápido. vehículo y cuando pasa Sí. sepa. Exacto. y bueno, pero bueno, en primer lugar, que exista una solución no significa de que no podamos incluir otra. Esto tiene que quedar en claro, ¿ok? Ok. Se puede tranquilamente incluir sin ningún tipo de problemas. Esto en primer lugar. En segundo lugar, bueno, digamos, no, oportunidades de negocios implica no ser comunistas, así que la competencia no hay ningún tipo de problema. Es decir, plantear algo como problema. En tercer lugar, hay que pensar si tal vez se pueda hacer una alianza estratégica. Esto es algo que ustedes van a evaluar. Es decir, yo puse en los comentarios de otro de los estudiantes que figuran, ¿no es cierto?, como parte del ecosistema, en ver qué otros procesos pueden reforzar este sistema. Entonces, si justamente se paga, y es muy simple, si ustedes no lo van a hacer con este aplicativo, y bueno, el otro aplicativo para pagar el peaje va a terminar pagando, incluyendo en sus servicios el tema del parqueo. Es decir, puede ser que no podamos meternos en todo, pero creo que como estrategia a mediano plazo tranquilamente se puede generar algo que compita con otros aplicativos que funcionen. ¿Y cuál es la diferencia? Que con ustedes pagan no solamente el peaje, sino también el parqueo. El otro aplicativo es únicamente para el peaje.
pero no para el parqueo. Es decir, la solución de ustedes No, podría llegar a ser más conveniente que la anterior. Sí, dime, Oscar. Oscar, ¿se escucha? epa, diga. Sí, Ah, dígame. no, pensé que querías comentar algo. Bueno, no, esto con respecto a lo del peaje y pensar a largo plazo, es decir, lo que yo quiero, y por eso comenté traje esto a referencia con el tema de Nairobi. Si nosotros tenemos que convencer a inversores o tenemos que convencer a una PEC de la conveniencia de invertir con nosotros en este proceso, y bueno, la idea es pensar en un mercado que sea atractivo, ¿no es cierto? No únicamente en un nicho puntual que nos parezca más cómodo. Darlenis plantea, bueno, que en el ecosistema empresarial es una buena opción. Y aquí yo pongo como pregunta el por qué, porque, digamos, tanto en el trabajo final, sobre todo el trabajo final, como luego en caso de que avancemos frente a distintos partners estratégicos, hay que pensar que hay ciertas cuestiones que tienen que quedar en claro y tienen que explicarse en forma clara. En el ecosistema empresarial, yo no sé si es una buena opción esto. Si Darlenis tendría que, digamos, haber trabajado mucho más esto como para comentarlo. Yo creo que es puede llegar a ser una buena opción a futuro pensando las dificultades que tiene hoy digamos, el sistema de parqueo en Santo Domingo o en República Dominicana en forma general, sobre todo en Santo Domingo, ¿no es cierto?, en las grandes ciudades, en las capitales, y la solución a futuro. Esta es la cuestión, no es únicamente para el sector empresarial, sino también para el sector de servicios, etcétera. Es decir, piensen en, no sé, los hospitales, las clínicas, es decir, el sistema de salud, las escuelas, es decir, ustedes saben, la gente lleva en sus autos a los estudiantes a las escuelas, y el tema del estacionamiento y lo fácil que sería arreglar eso a través de un sistema de parqueo automático, justamente para arreglar el tema del tránsito, ¿no? Oscar, el ecosistema de nuestro país no tiene parquímetros en la calle. Entonces, yo utilizo algo que ya lo discutimos en otras presentaciones, y es, bueno, que no lo tenga, no dice que no podamos utilizarlo, es conviene o no banco. Esta es la cuestión. Y lo digo porque, por ejemplo, en la presentación que se va a organizar con un empresario de startups, y ustedes saben, hay muchos supermercados y hay muchos almacenes que no tienen páginas web. Cuando ellos empezaron con su página web, había muchos supermercados o tiendas de barrio que no tenían página web. Ahora, ¿eso significa que el aplicativo no sea necesario o que no convenga? Esta es la diferencia entre si es cómodo a que no convenga. Porque es más, te digo, puede ser que, olvídate el tema del parquímetro. Suponte que existiese otra tecnología, y lo que haga es que nuestra tecnología no convenga por otro tipo de productos que existan en el mercado, no solamente por el parquímetro. Es decir, hay que analizar si la dificultad que tenemos conviene enfrentar este desafío o no conviene. Vuelvo a decir, Oscar, lo mismo que comenté antes. Si fuese fácil, no hay oportunidad de negocios. Acá el secreto es ver cómo enfrentar estos desafíos, y lo que tenemos que analizar es si conviene o no conviene, no si hay lo que necesitamos o lo que no hay, porque nunca lo va a haber lo que necesitamos, si no ya estaría nuestra aplicación en el mercado.
¿Se entendió, Oscar, más o menos, o no? Sí, entendí claramente, Ok. profesor. Erika, no veo limitantes o trabas para trabajar con esta aplicación. Bueno, entonces, digamos, por ejemplo, mi pregunta es si el mercado es lo suficientemente grande o no. Es un ejemplo de las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer para analizar si realmente estamos avanzando correctamente con la oportunidad de negocios. Acá, yo con esta forma voy a terminar, pero hay que entender que la clave es entender los desafíos. ¿Ok? Entonces, bueno, hay que analizar si realmente el mercado es lo suficientemente grande o no como para avanzar. Laura, en la Sí. cultura, nosotros como país, por ejemplo, no tenemos una cultura de parqueaderos donde pagamos con monedas. Sin embargo, en las plazas comerciales sí se ha establecido. Y la pregunta para analizar y ver es si la gente lo utilizaría o no. Esta es una cuestión que tenemos que plantearnos. Y pongo lo utilizaría porque sabemos que hoy no lo usa. Hoy no lo usa. La pregunta, Laura, que nos tenemos que hacer en cada uno de los proyectos que ustedes van a presentar es no si en función de lo que hay hoy lo usan o no. Es si lo utilizarían a futuro, en qué condiciones esto se utilizaría a futuro. ¿Ok? Esta es la clave para ver si conviene avanzar o no. Porque de vuelta estamos creando algo nuevo, algo que no existe. Ese es el tema de la oportunidad de negocios. Es tratar de adelantarnos un poco, si tú quieres, a las tendencias. Sabemos que hoy no está. La idea es jugarnos y ver oportunidades de negocios justamente con, en este caso yo puse con Asia, con desarrollos que ya se vienen aplicando y pasos que ellos vienen dando. Este es un poco el secreto de trabajar con estos mercados, ¿no es cierto? Preguntas hasta ahora antes de hacer el cierre y hablar del trabajo final. Preguntas. Ninguna. Todo claro, profe. Hasta ahora todo claro, profe. Ok, Hasta ahora todo bien. Todo claro, maestro. perfecto. Entonces, si no tienen preguntas, seguimos. Un segundo, vuelvo a poner el PowerPoint. Y seguimos avanzando para dejar algunas cuestiones realmente claras antes de el trabajo final. Muy bien. Entonces, oportunidades de negocios significa ver lo que es lógico o necesario. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, profe. Sí, sí Ok. lo vemos. Ok. Ver lo que es lógico o necesario que todavía no se hizo y que otros no vieron y que pueden generar ganancias. ¿Ok? El tema de Pango es un buen ejemplo para oportunidades de negocios con Asia. Cuestiones que en Asia funcionaron, que están funcionando, que es lógico, ¿no es cierto?, que alguien, en vez de tener que pagar con monedas en los patios comerciales, en los centros comerciales, en el peaje o en el aeropuerto o en la universidad, ¿no es cierto?, lo haga de una manera automática con su teléfono, sin salir del auto, que todavía no se hizo y que otros no vieron, y que otros no vieron justamente por las dificultades, como por ejemplo que no hay parquímetro. Ese es el tema. No lo vieron porque no hay parquímetro. No lo vieron porque, claro, no existe esta cultura. Ahora, entendiendo que cada vez en Santo Domingo van a haber más autos, no menos, más autos, y que todos los años hay más autos, y bueno, ahí ya es otra la cuestión. Y que pueden generar ganancias. Esto es el ejemplo para repensar y para plantear y mejorar cada uno de los trabajos. Vuelvo a aclarar con algo que me parece muy importante. Oportunidades de negocios
se gana dinero con un proyecto que soluciona un problema o mejora el tratamiento de un tema. Y esto ya lo vinimos discutiendo. En el caso de, por ejemplo, el aplicativo, no soluciona un problema porque no se paga, pero mejora el tratamiento de un tema. Esta es la, si ustedes quieren, la doble moneda. Por supuesto que si existiese el sistema de parquímetros, ¿no es cierto? Si existiese el tema de parquímetros, y bueno, queda muy claro que ustedes solucionan un problema. Ahora, en este caso que no hay parquímetro, lo que se hace es mejorar el tratamiento de un tema, porque hay cuestiones que se tienen que pagar, porque por lo menos en algunas zonas, en otras ya se está pagando y se paga de una manera incómoda. Es decir, el tema del parquímetro no tiene por qué ser una traba, y esto es lo que genera oportunidad de negocios, no únicamente comercialización. ¿Y por qué digo no solamente comercialización? Porque este tipo de proyectos les permitiría a ustedes generar nuevos proyectos a futuro, no únicamente, nuevos proyectos a futuro, como hasta la compra de, si ustedes quieren, eh, eh, partes del auto o cuestiones del auto a través de internet, o a través del aplicativo, o pagar a través del aplicativo, o pagar el gasoil, el tema del aplicativo, o como comentaron antes, pagar las multas del auto a través del aplicativo. ¿Se entiende? Estas son nuevas unidades de negocio, nuevas posibilidades. Por eso no es un tema únicamente de comercialización. Para ir resumiendo, y esto también se relaciona a lo que Irati comentó, se deben ver los problemas como oportunidades, ¿ok? Porque justamente existe la necesidad y o interés o la conveniencia de solucionarlos. Esto es muy importante, es decir, estos desafíos que hay de que no haya parquímetros, hay que verlo como una oportunidad, no únicamente como un problema. Si ustedes lo van a ver como un problema, va a ser mucho más difícil generar nuevas oportunidades. De alguna manera tiene que haber si ustedes quieren, un carácter o un perfil, o tienen que tratar de ejercitar una visión aventurera y positiva. Yo entiendo que existen muchos problemas, que muchas cosas no se solucionan y que es difícil justamente frente a todos estos desafíos avanzar, pero tiene que haber algo, si ustedes quieren, de aventura y con una visión positiva para avanzar. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? profe, ¿Quedó todo? claro. Sí. No, maestro, todo claro. Ok, bueno, entonces, para ir finalizando, 19 de abril, ustedes tienen que presentar el trabajo, ¿ok? Ya hablamos con respecto al trabajo, hablamos con respecto a los 6 puntos, así que en ese sentido no hay explicaciones. La idea es basarnos en los 6 dominios, ir analizando los 6 dominios frente a las distintas ideas. Lo que vamos a hacer para el domingo que viene es discutir los 6 dominios, el análisis y comprensión de los 6 dominios para el proyecto que ustedes tienen. No van a tener que presentar trabajo, no voy a exigir trabajo. Ahora, el próximo, ustedes van a tener que hablar, comentar dificultades o problemas o consultas que ven con respecto a la oportunidad que están trabajando en relación a los 6 dominios y básicamente comentar, si ustedes quieren, estos desafíos y cómo piensan o creen que pueden enfrentar estos desafíos.
así como con el tema del aplicativo vimos que no hay un parquímetro y esto es un desafío que hay que pensar, yo le pido a ustedes que traigan como mínimo 2 o 3 desafíos que ustedes consideren importantes para plantearlo. La idea es que tengan cada uno unos 5 minutos, cada grupo 5 minutos para presentar estos desafíos y cómo piensan terminarlos, presentando básicamente el proyecto que piensan presentar y luego haremos una discusión final de cierre. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profesor. Sí, profe. Sí. Yo estoy confundida. Tenemos que trabajar los 6 dominios para nuestra oportunidad de negocio, ¿verdad? Sí, hay que Para trabajar final, los 6 dominios. Exactamente, hay que ver la Y entonces, regulación. Sí. y además de eso, ver si tenemos 3 desafíos, al menos 2 o 3 desafíos en nuestra oportunidad y ver cómo se podría solucionar. Exactamente, así como vimos hoy, por ejemplo, el tema de oportunidad de negocios y el tema del parqueo, ¿ok? En Santo Domingo o en República Dominicana, y vemos que no existen parquímetros. Esto es un desafío, y ver cómo enfrentar este desafío, por ejemplo. ¿Se entendió, Cristal, lo que comenté? Profesor, yo tengo otra pregunta. Sí, profe. Sí. Gracias. Okay. La idea es que ustedes planteen 2 o 3 desafíos y cómo enfrentarlos. Oscar, dime. Nosotros hicimos, o sea, de lo que nosotros trabajamos, todos los grupos, Sí. con el proyecto, tenemos que seguir de la mano con ese mismo proyecto, ¿verdad? No, ustedes lo deciden. Hasta el último día ustedes lo pueden modificar. Esa es una decisión de ustedes. Lo que O sea, yo nosotros podemos quiero cambiar de es proyecto o tenemos que seguir con el mismo que iniciamos. No, ustedes lo pueden modificar. Ustedes lo Ok, pueden está bien. modificar. Ok. La idea es que ustedes, la clase que viene, el domingo que viene, hasta el domingo que viene, ustedes lo vayan mejorando si continúan con ese proyecto. Y si lo van a modificar, la idea es que un poco lo presenten y planteen los desafíos. Es decir, justamente, ¿por qué quiero que trabajen en los desafíos? Para que el proyecto sea interesante y pase a la etapa de que lo podamos ver con inversores o con partners estratégicos. Esa es un poco la intención y que ustedes trabajemos un poco más juntos estos temas para que el 19 se sientan más cómodos en el momento de presentar el proyecto, ¿no? Ok. ¿Alguna otra consulta? Yo, profesor. Erika, dime. Sí, yo tengo una consulta. Se van a analizar los 6 dominios del ecosistema de nuestro trabajo, pero Sí. eso hay que enviárselo a usted. No me lo tienen que enviar previamente. Cuando ustedes me plantean el desafío, yo voy a entender que analizaron correctamente los dominios. Es eso, el ecosistema. Lo voy a entender. ¿Se entiende? Es decir, cuando ustedes me presenten, yo ahí voy a ver si lo analizaron correctamente o no. Como por ejemplo, si ustedes me van a decir que falta, por decir algo, el tema de regulación, y bueno, yo ahí voy a decir que, por ejemplo, para controlar a la gente que pide dinero para cuidar el auto, yo voy a decir que ahí no está hecho suficientemente, porque el problema no es la regulación, sino la capacidad del Estado dominicano para controlar. Ustedes piensen lo que está pasando ahora con la cuarentena. La regulación está con la cuarentena. El problema que tiene el Estado dominicano es justamente poner a la gente a la noche y que no haga carreras de motos en la ruta. ¿Se entiende? Es decir, la regulación está. El problema es justamente el Estado. Di este ejemplo simplemente para entender que en el momento que ustedes plantean el desafío, queda claro el análisis correcto o no de los dominios. ¿Se entendió lo que comenté, Erika? Sí, profesor, se entendió. Otra cosa. Tengo una pregunta, sí. profesor. Ya
Ya que tenemos Sí, 5 minutos por grupo, sí, eso, por ejemplo, ¿va a hablar una persona por grupo o podemos hablar toda la persona del grupo? todos. Yo quiero que estén todos. Yo le voy a preguntar al resto. No le voy a preguntar solamente a la persona que me participa, porque yo lo que más miedo tengo, y por eso le dije, por ejemplo, a alguno de los estudiantes, de que no más de 5, porque yo no quiero que trabaje 1 o 2 y el resto de los estudiantes únicamente, no sé, ponga el nombre. Yo quiero que todos medianamente manejen la experiencia. Hay algunos estudiantes de aquí que luego avanzarán mucho y presentarán grandes oportunidades en el futuro. Otros menos, pero conmigo todos aprenden. Excelente, gracias, profesor. Sí, Ashley. Querías consultar algo, Ashley. Profesor, Sí, sí. te escucho. Entonces, Ashley. También debemos de presentar, ¿me escucha? Ahora ¿Me sí, escucha? ahora sí. Entonces, para el próximo sábado debemos de presentar 2 desafíos que va a tener nuestro proyecto, o sea, el proyecto de cada grupo. Exactamente. Y también presentar lo de la próxima clase usted va a explicar a fondo lo de los dominios y sería ya adjuntarlo junto con el final. No, lo de los dominios medianamente lo vinimos haciendo. Lo que ustedes tienen que hacer en la próxima semana, yo igualmente lo voy a mandar todo por mail junto con el PowerPoint, es explicar en forma general el proyecto y explicar 2 o 3 desafíos y comentar cómo los piensan enfrentar. Un caso que vimos ahora es, supónganse que ustedes querían trabajar el tema del parqueo a través de este aplicativo. Bueno, no hay parquímetro. Ese es un desafío y ver cómo enfrentar este desafío. En todas las oportunidades de negocios hay desafíos. Si no hay desafío, no hay oportunidad de negocios. Así que la idea es justamente mejorar, que cada uno se sienta más cómodo en el momento que presente su proyecto final, ¿no? ¿Se entendió, Ashley? Profesor, ahora yo, en consecuencia con lo que preguntó Ashley, Sí. no tenemos que analizar los dominios. Tenemos que hacer un planteamiento general de nuestro proyecto y los posibles desafíos que nosotros consideremos que van a surgir de este, ¿verdad? Exactamente. Yo quiero que quede claro algo, Elsie. Los desafíos van a ser correctos si hicieron un correcto análisis de los ecosistemas. Es decir, ustedes llegaron a la conclusión del desafío de que no hay parquímetros o que no hay una cultura de pago del parqueo porque analizamos los dominios del ecosistema. Es eso lo que a ustedes les llegó a la conclusión de que, espera, acá hay un problema. No se puede traer directamente la tecnología. Tenemos 2 desafíos. No tenemos parquímetros, la alcaldía no tiene parquímetros, y en segundo lugar, no existe una cultura de pagar el parqueo. Los dominicanos estacionan gratis en cualquier lugar. Muy bien, tenemos estos 2 desafíos. ¿Cómo hacemos para enfrentarlos? Ahora, ustedes entendieron y llegaron a estos 2 desafíos a partir del análisis de los dominios. No se llega porque sí. ¿Se entendió, Elsie? Sí, entendí. Perfecto. No sé si hay alguna otra consulta. Naspar, ¿todo claro? Laura, ¿todo claro? Sí, todo claro. Sí, profesor, todo claro. Perfecto. Todo claro, Entonces, nos vemos el domingo que viene, el domingo 12, la última reunión. Yo voy a mandar ahora por mail el PowerPoint y voy a mandar por mail las indicaciones para que cada uno se organice 5 minutos. ¿Ok? Excelente, profesor. Bueno, muchísimas gracias y les vuelvo a repetir, sé que es una época muy, muy especial, entiendo perfectamente la situación, está todo el mundo en la misma situación,
una noticia buena que les puedo comentar es que aquí en Israel han comenzado a probar con una vacuna, así que por lo menos da un poco de esperanza. Y bueno, lo vamos a pasar y mi recomendación es no mirar tantas noticias ni imágenes en redes sociales que a veces lo único que hacen es generar pánico y no contribuyen en nada. Así que bueno, cuídense, a respetar la cuarentena y nos vemos el domingo que viene. Gracias. Cualquier cosa me avisan, ¿eh? Gracias, Igual, profesor. Bueno, hasta luego. Hasta luego, bye bye.